Historias de la humanidad. ¿Por qué nos sometemos a la humanidad? ¿Por qué nos sometemos a la humanidad? La respuesta es sencilla para cualquiera de las especies del borde, pero entiendo que puede ser más difícil de entender desde tu punto de vista. Permítanme explicarles que mi pueblo, los Narani, son considerados con razón las mentes científicas más grandes de nuestro pequeño rincón de la galaxia. Después de todo, somos quienes descubrimos el conglomerado galáctico. También tuvimos la tasa más alta de avance tecnológico en nuestra propia pequeña región del brazo y se esperaba que superáramos al conglomerado galáctico en el transcurso de un siglo, una gran hazaña, ¿no creen? Los Vegras son claramente los más poblados, con una población cercana al medio billón en comparación con la humanidad, los segundos más poblados, con poco más de 10.000 millones. Además, los Vegras ponen cientos de huevos a la vez y llegan a la edad adulta en un solo año humano. ¿Por qué usamos la órbita de los humanos de su planeta natal como estándar? Sencillo, está tan cerca del promedio de las órbitas de todos nuestros planetas de origen que es más fácil usarla en lugar de crear un nuevo sistema. Ahora bien, como decía sobre los Vegras, esto significa que los genios ocurren con más frecuencia en su especie que en otras por razones puramente matemáticas, lo que les permite lograr avances científicos con bastante frecuencia. Los Seimán poseen las artes más grandiosas de todas las especies del borde. Una forma sencilla de comprobar la empatía es leerle una tragedia de los Seimán al sospechoso y, si no se derrumba en tristeza, entonces sabremos cuál es su condición. Pero sus artes van más allá de la literatura, los retratos, las pinturas, las esculturas e incluso la música. Nadie puede aspirar a superarlos en estos aspectos. Y por último, pero no por ello menos importante, los Turians, los guerreros más grandes del borde. Su conocimiento de la guerra no tiene parangón en el borde. Se les enseñan estrategias y tácticas desde una edad temprana. Enfrentarse a una flota de asalto turián con algo menos que una fuerza abrumadora es simplemente un suicidio, e incluso así la victoria no está garantizada. Cuando los humanos nos conocieron por primera vez, estábamos en medio de una guerra larga y sangrienta sin final a la vista. Los Seimán simplemente esperaban evitar el conflicto siempre que fuera posible. Las tácticas turián a menudo triunfaban. Los Vegras eran abrumadores en número y la ciencia Narani hacía llover la muerte sobre todos. Esta guerra a tres bandas se libró durante más de 100 años humanos. Y todo terminó en menos de 3 años humanos. La ciencia humana casi igualaba a la nuestra y a menudo entendía cómo funcionaban nuestras armas, sino cómo replicarlas. Un solo soldado humano a menudo era suficiente en un combate simple para 100 Vegras, y con las tácticas adecuadas para hasta 1000. Las tácticas humanas significaron que, por primera vez en la guerra, los turianos se enfrentaron a ataques sorpresa, trampas y un centenar de otras cosas en las que ni los Vegras ni mi propia gente habían pensado. Tal vez lo más asombroso de todo fue que la mayor de las artes humanas estaba a la par con la de los propios Seimán. En resumen, la humanidad era la segunda mejor en todo, lo que significaba que eran los mejores en esta guerra. Atacaron donde éramos débiles. No intentaron igualar la ciencia de Narani con la ciencia humana, sino con números. No igualaron a los Vegra con números, sino con tácticas, y no igualaron a los turianos con tácticas, sino con ciencia. ¿Y la humanidad nos conquistó? No, aunque todos lo esperábamos. Una vez que la humanidad nos derrotó a todos y formó el Consejo. Esperábamos que el Consejo fuera poco más que una fachada para los intereses humanos, y por un tiempo lo fue. A los humanos se les concedieron derechos para colonizar mundos que nunca los habían conocido, para comerciar con otros en un intercambio injusto. Sin embargo, con el tiempo los humanos hicieron algo muy peculiar. Los Narani están organizados por avances científicos y grados. En resumen, cuanto más conocimiento puedas demostrar que tienes, más alta será tu posición en nuestra sociedad. Por ejemplo, yo mismo tengo 7 títulos en campos relacionados con la guerra y los barcos y, por lo tanto, tengo un lugar en el medio de la sociedad Narani. Los Vegras tienen un sistema aún más simple. Los mayores lideran a los más jóvenes. Como viven y mueren rápidamente, los mayores solo han vivido hasta los 25 años humanos. Sus líderes son reemplazados rutinariamente. Los turianos tenían una jerarquía militar. Por supuesto, sus mayores guerreros y generales formaban el liderazgo de sus mundos y los mantenían organizados y defendidos. Su alto comandante es un veterano de unas 70 batallas, según tengo entendido. Los Seimán son quizás los más cercanos a la humanidad en el sentido de que no existe ningún gobierno verdadero. En cambio, su gente debate un curso de acción basado en sus méritos para su cultura, y rara vez se hace algo en su planeta como resultado. Sin embargo, la humanidad tenía un curioso método de gobierno. Los individuos decían a las masas que ellos, y solo ellos,
eran la mejor opción para el liderazgo y debatían con otros que afirmaban lo contrario. A menudo los puestos que llegaban a ocupar no eran de poder singular, sino de poder colectivo. Se necesitaba el acuerdo de más de 600 personas para tomar cualquier decisión, e incluso entonces podía ser revocada por su líder militar, que no podía hacer leyes por sí mismo. E incluso entonces podía ser revocada por sus administradores de justicia. Era un sistema confuso. Pronto aprendimos que la humanidad casi nunca se ponía de acuerdo entre sí, y que a menudo tenía conflictos con aquellos cuyas políticas eran casi idénticas. Tenían una idea inusual llamada compromiso, que, si bien la despreciaban, parecía ser la única forma de aprobar leyes. Era donde cedían en algunos puntos para hacer cumplir otros. De hecho, fue este mismo desacuerdo lo que permitió que las otras especies del borde obtuvieran poder en este consejo establecido por los humanos. Pero en este punto, la humanidad se había establecido como los comerciantes y diplomáticos del borde. Habían pasado apenas 30 años desde que terminó la guerra y, sin embargo, los humanos ya habían hecho que fuera casi imposible librar una guerra contra ellos. Los Narani necesitaban naves Turian para defenderse de los piratas mientras nuestras naves científicas viajaban. Los Turian necesitaban la música y las artes Einmam para inspirar a sus tropas. Los Einmam necesitaban materiales Vegras para hacer sus grandes obras de arte. Los Vegras necesitaban tecnología Narani para asegurar una calidad de vida humana para sus numerosos ciudadanos. Y estaba la humanidad, viajando entre las estrellas y comerciando con todo, el intermediario, como se llamaban a sí mismos, y que ayudaba a resolver disputas en todo el borde. Sí, te aseguro que esto es importante para responder a tu pregunta. La guerra había requerido todos nuestros recursos durante los 100 años que habíamos luchado y, como resultado, nuestros esfuerzos de exploración fueron inexistentes. Cuando la guerra terminó, solo la humanidad tenía los recursos para comprometerse con la exploración, y así lo hicieron y, a medida que ganamos recursos, también lo hicimos. En los últimos 10 años, el Consejo del Borde casi triplicó su tamaño e incluso aquí la humanidad fue extraña. Sus colonias, en lugar de ser agradecidas y serviles al mundo de origen como era el caso de todas las demás especies en el borde, exigieron más libertades y autonomía, y si bien nunca se intensificó a una guerra a gran escala, se volvió bastante tensa entre las colonias humanas. Así que imagina nuestra sorpresa cuando te conocimos, el gobernante del conglomerado galáctico del centro galáctico y legítimo gobernante de todo el resto. Y cuando tan gentilmente nos ofreciste un asiento sin derecho a voto en tu parlamento. Lo discutimos y decidimos rechazarlo y ofrecerte un acuerdo comercial. Cuando luego nos enviaste una proclamación de que seríamos conquistados como especie esclava si no aceptábamos tu oferta una vez más, nos reunimos y discutimos el tema y una vez más, a pesar de saber que conduciría a la guerra, elegimos rechazar tu oferta. ¿Y si te preguntas por qué nos sometemos a la humanidad? La respuesta es simple. La humanidad, la especie más diversa y dividida de la cuenca del Nilo de todas las que habíamos conocido hasta ese momento, votó a favor y casi por unanimidad rechazó ambos acuerdos. Imagínese que, si lo desea, la especie más dividida de nuestra región hubiera votado 2 veces en un acuerdo casi total para rechazar este acuerdo. ¿Existe algún paralelo en su historia? Nos aseguraron que podríamos luchar contra ustedes y, más aún, que podríamos ganarles. No podríamos conquistarlos, no, pero ciertamente podríamos vencerlos. Y lo hemos hecho, ¿no es así? Esta guerra ha durado casi 5 años según nuestras mediciones. Y con los humanos a la cabeza hemos ganado batalla tras batalla contra ustedes. Este es su último intento de ganar conocimiento y, como dicen los humanos, obtener una ventaja sobre nosotros. ¿Cómo se siente saber que has fracasado? ¿Saber que has iniciado una guerra con la segunda mejor especie en todo? Porque te diré lo que deberías sentir. No tú personalmente, supongo, sino tus líderes, los organizadores de esta guerra. Los humanos tienen un dicho basado en un reptil sin extremidades nativo de su planeta natal. Puede ser muy peligroso y solo hay una forma segura de matarlo. Cortarle la cabeza a la serpiente. En este caso, tú eres la serpiente y tus líderes son la cabeza. Así que dime, ¿qué crees que deberían sentir tus líderes? Te diré lo que deberían sentir. No deberían sentir nada más que miedo. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.